Hola, profe, ¿cuánto tiempo sin vernos? Ay, tan tierno el señor Álvarez. César, tiempo sin verlo. Qué pena, no me concentré en la clase y se me olvidó dar los 5 minuticos, pero ahorita se los pago, se los junto con esos otros 5 minutos de este medio bloque, listo. Uy, ese César es muy buena gente. Sí, hasta la otra semana, no me preocupe. Bueno, seguimos muchachos, seguimos porque hay muchas cosas de que hablar. Ya seguimos con esta vaina. Listo. Qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. Ya vuelvo a explicar esa partita que estaba explicando, muchachos. Ya vuelvo a explicar. Entonces estamos hablando de la última propiedad. Dice las diagonales se intersecan en un punto medio. Entonces habíamos trazado las dos diagonales de aquí a acá. Y habíamos trazado esta otra diagonal de aquí a acá. Listo. Y vamos a mostrar cuál era el punto medio. El punto medio sería este, donde se unen. Este sería el punto medio. Donde se unen esas dos diagonales. Listo. Entonces miren, esas 5 propiedades, el paralelogramo las cumple sin ningún problema. Listo. Las cumple sin ningún problema. Seguimos. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Listo, seguimos. Trapecio. 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 ¿Qué es un trapecio? Dice, un trapecio es un cuadrilátero que tiene solo un par de lados opuestos paralelos. Ojo con ese detalle. Un solo par de lados opuestos paralelos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo este trapecio. ¿Cuáles son los lados opuestos paralelos? Estos dos. Estos dos lados son los dos lados opuestos paralelos. ¿Listo? Miren los otros dos lados, formados por las letras B y U y W y Z, no son paralelos. ¿Listo? Entonces solo tiene dos lados opuestos que son paralelos. Que son paralelos. Entonces dice que en un trapecio los lados opuestos paralelos se denominan bases, por eso están marcadas. ¿Listo? Por eso están marcadas. La base mayor de mayor longitud se conoce como base mayor y la de menor longitud como base menor. ¿Listo? Es decir, el lado que mida más grande es la base mayor, por eso está aquí abajo. Y el lado que mida más pequeño es la base menor, por eso está aquí arriba. ¿Listo? Ahí está. Dice también que el segmento que une los puntos medios de los dos lados no paralelos se conoce como base media, como muestra la figura número 4. Y me refiero, ojo, me refiero a este punto, ¿sí? Y me refiero a este punto. ¿Listo? Los puntos medios de los lados no paralelos, que son esos dos, ¿sí? ¿Sí? Este lado, ¿sí? Que no es paralelo a este lado. ¿Listo? Entonces ahí se me forma lo que dice ahí, la base media, ¿sí? Que sería punto medio de este señor, lo uno con el punto medio de este señor. Es simplemente medir esas dos distancias y dividirlo entre 2. Y ahí obtengo los puntos medios. ¿Sí? Ahí obtengo los puntos medios. También dice, la altura del trapecio es la medida del segmento perpendicular a una de las bases, trazado desde el punto de la otra base, como muestra la figura 5. Ya le muestro la figura 5. Es esta figurita. Entonces, miren, dice, la altura del trapecio es la medida del segmento perpendicular, ¿sí? Segmento perpendicular a una de las bases, ¿sí? Tengo base mayor aquí, tengo base menor acá, entonces yo tiro este señor perpendicular a la base. ¿Listo? Ahí tengo la altura. Ahí tengo la altura. ¿Sí?
Algo parecido podría haber hecho en el primer paralelogramo que tengo, digo, en el primer trapecio que tengo acá. Tirar de aquí a acá. ¿Sí? Tirar de aquí a acá y ahí tengo la altura de ese señor. Listo. ¿Sí es clara alguna duda? Profe, o sea que para sacar la altura es, por decirlo así, la línea recta. Exacto, la línea recta que me une. Ojo, mire cómo estoy uniendo yo esta, ya le muestro. Mire cómo yo estoy uniendo, partiendo de este punto, ¿sí? Y me estoy yendo perpendicular a esta base hasta este punto, y es una línea recta. Lo que mida esa línea recta será la altura. ¿Listo? ¿Sí es claro o no? Gracias. Sí, es Listo. claro. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra duda con ese señor? ¿Ninguna? Bueno, ahora, estos señores tienen una clasificación. Estos señores se clasifican de alguna forma. Entonces los trapecios se clasifican en. Póngale cuidado. Trapecio rectángulo. Dice, tiene dos ángulos que son rectos. Sí, véalos, ahí están marcados. Sí, perdón, ahí están marcados. Mire aquí uno. Mire aquí uno en el vértice E y mire aquí otro en el vértice F. Tiene dos ángulos rectos. Ahí está. Trapecio isósceles. Dice, los dos lados no paralelos tienen igual medida. Y estoy haciendo referencia a este lado y a este lado, que son los dos lados no paralelos. Los dos lados no paralelos. ¿Sí? Quiere decir que si yo mido la distancia que hay de este vértice acá, debe ser igual a la distancia que hay de este vértice acá. ¿Listo? Aparte de eso, un trapecio isósceles se cumplen las siguientes propiedades. Ojo con esto. Ojo con esto. Voy a borrar esto que ya había hecho. ¿Qué propiedades? Las diagonales son congruentes. ¿Sí? ¿Qué me indica a mí que las diagonales son congruentes? Que las diagonales miden exactamente lo mismo. Y recuerden que las diagonales son las líneas rectas que me unen dos vértices opuestos. O sea que si yo cojo y mido desde el vértice J hasta el vértice L, ahí tengo una diagonal. ¿Sí o no? Y si mido del vértice I al vértice K, tengo otra diagonal. ¿Listo? Y van a medir exactamente lo mismo. ¿Sí? Van a medir exactamente lo mismo. ¿Qué otra característica? Los ángulos correspondientes a las bases tienen igual medida. Los ángulos correspondientes a las bases tienen igual medida. Es decir, borro esto. Es decir, póngale cuidado. Yo aquí tengo, se las voy a marcar. Yo aquí tengo la base mayor. Sí, véala acá abajo. Que es la que mide más. Sí, y recuerden que hablo de los lados que sean paralelos. Tengo la base mayor, tengo la base menor. Véala, aquí está. ¿Listo? Entonces dice, los ángulos correspondientes a las bases tienen igual medida. Entonces, este ángulo en la base mayor mide exactamente lo mismo que este ángulo respecto a la misma base mayor. ¿Listo? Y este ángulo en el vértice J mide exactamente lo mismo que este ángulo en el vértice K. ¿Listo? En eso se cumple en el trapecio isósceles. Eso se cumple en el trapecio isósceles. Y me falta uno, que es el trapecio escaleno, que tiene los cuatro lados de diferentes medidas. Miren que en este señor, este lado mide una cosa, este lado mide otra, este lado mide otra y este lado mide otra. ¿Sí?
Entonces cada lado tiene su propia medida. Igual, sigue teniendo base mayor, sigue teniendo base menor, sigue teniendo base media, sigue teniendo altura, igual. ¿Listo? Pero se caracteriza por eso, porque sus lados miden totalmente distinto. Bien, diferente. ¿Listo? ¿Sí es claro o alguna duda con eso? Es claro. Claro, es claro, es claro. Listo. Sí, Entonces, señor, claro. sigamos. Y hay algunos que están chateando. Bueno, recuerden que de aquí voy a dejar tarea. Y una tarea chéverita. Trapezoides. Trapezoides. ¿A qué le llama uno trapezoides? Entonces, un trapezoide es un cuadrilátero convexo en el cual ningún par de lados opuestos es paralelo. O sea que es un cuadrilátero que es deforme. Pues digámoslo así en términos folclóricos, ¿no? Deforme. Por ejemplo, miren este trapezoide. Miren los lados opuestos. ¿Sí? Miren los lados opuestos. Miren, estos dos lados son opuestos. No son paralelos en ningún caso. ¿Sí? En ningún caso. Y miren estos dos lados que son opuestos y no son paralelos en ningún caso. ¿Listo? No son paralelos en ningún caso. ¿Listo? Eso es un trapezoide. Ahora, perdón. Ahora, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en simétricos y asimétricos. Y hay unos de ellos que ustedes lo manejan. Es más, juegan con ellos. Han llegado a jugar con ellos. Y ya les muestro cuál es. Y espero que el señor Naranjo no esté chateando y esté mirando la pantalla y no esté chateando con el señor Arenas mandándose cosas por Face ni nada de esas vainas. Porque maluco. ¿Sí? Entonces, trapezoide simétrico. Tiene dos pares de lados congruentes, es decir, van a medir exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cuáles pares de lados son congruentes? Pues estos dos pares de lados miden exactamente lo mismo. ¿Sí? Y estos dos pares de lados miden exactamente lo mismo. ¿Sí? Dos pares de lados congruentes, miden lo mismo. ¿Listo? Ahora, ojo con eso. ¿Por qué digo que ustedes han jugado con algún tipo de ese trapezoide? Este trapezoide se llama también cometa. Si ustedes miran, tiene la forma de una cometa. Y alguno de ustedes ha elevado cometas de esa forma, de ese estilo. ¿O no? ¿Sí? Sí, Entonces, ahí ¿O están. no? Entonces, cuando están elevando una cometa, están jugando con un trapezoide simétrico. Trapezoide. esas son las de toda la vida. Sí, Ah, sí. obvio. Pues no de toda la vida, pero sí las más comunes que uno encuentra de pronto, ¿sí o no? Yo no he jugado con una. Ah, qué tristeza que Ah, el no, Muñoz no tiene Entonces, No, nada. entonces Muñoz Tuve no tuvo infancia. infancia. no, No tuve infancia. el señor Muñoz juega con otro tipo de cometas. Tranquilos, no se preocupen. Que hay muchos estilos de cometas. ¿Sí? Lo bueno de las cometas es hacerlas a uno mismo. En mis tiempos las hacíamos nosotros mismos. Eso es lo chévere. Y el otro tipo de trapezoides son los asimétricos. Dice, no tiene lados congruentes. O sea, no miden exactamente lo mismo. ¿Sí? Este lado mide distinto a este lado. Este lado mide distinto a este lado. ¿Sí? Distinto a ese lado. Pero sigue siendo un trapezoide. ¿Sí? Sigue siendo un trapezoide. ¿Listo? Sigue siendo un trapezoide. ¿Alguna duda hasta ahí, señores? ¿Ninguna? Entonces, póngale cuidado. Póngale cuidado. De una vez le digo, a ver qué horas son. Voy a pasar yo de tiempo. De una vez le digo, muchachos, apunten la tarea. Tarea de geometría para dentro de 15 días. Es decir, tarea para el 22 de mayo.
para el 22 de mayo, tarea de geometría, ¿sí? La va a hacer en su cuaderno, le va a tomar fotico y me lo va a subir por la plataforma EVA. Listo, me lo va a subir por la plataforma EVA. ¿Cuál es la tarea? Sencilla. ¿Cuándo, César? ¿Cómo? ¿A cuándo? Mijo, acabo de decir que para el Para dentro de 8 dentro de 15 días. Al 22 de mayo. Para el Al 22 de mi mayo dije. Hay algunos que no están prestando atención. Para el Muchas 22, gracias. para el 22 de mayo a más tardar a las 8:40. 22 de mayo, 8:40. Y ya voy a colocar aquí, voy a escribir acá en mi libreta para que no vayan a ¿De decir, la mañana o ¿De la mañana o de la noche? ay, señor Arenas. Sí, De la mañana, porque por la mañana tenemos clase. Jerónimo, usted sí, bendito es mi Dios. Gracias a Dios que usted está ahí. Ah, claro. La verdad. Apenas vino a caer, vea. Apenas vinieron a caer en cuenta. Mira, tan inteligente. Nah. Bien, Arago, por estar chateando. 22 de mayo, eso está exacto. Oiga. Hay algunos que están chateando en clase, pero bueno. Después No, miraremos, dándole foto a la cosa. después en un examen miraremos quiénes estuvieron pendientes y quiénes no. Entonces el 22 de mayo a las 8:40 de la mañana. Listo, aquí ya anoté en mi agenda. Lo pondré ahorita dentro de un rato en las tareas de Eva para ese día. Y estamos hablando que lo voy a poner en la semana, estamos en la tercera semana, cuarta, eso quedará para la quinta semana, Listo, entonces, ojo con eso. Listo, ¿cuál es la tarea? Sencillo, consultar. ¿Cómo construir? Consultar. ¿Cómo construir? Con regla y compás. Y ojo, cuando hablo de regla, estoy incluyendo regla, escuadra, transportador. ¿Listo? Estoy de todo. Entonces, consultar cómo construir con regla. Ya claro, regla, escuadra, transportador. Y compás. Okay. Polígonos regulares. Que ya los vimos todos. ¿Listo? Polígonos regulares. Mínimo. ¿Qué pasa? Mínimo. 10. ¿Puede repetir que se me fue el internet? ¿Quién está hablando? Hola. Consultar como Juan Diego Álvarez. Vuelvo y repito. Consultar Internet. apaguen los micrófonos, gracias. Consultar cómo construir con regla y compás. Y recuerden que la regla incluye regla, escuadra y transportador. Y compás. Polígonos regulares. Mínimo 4 ejemplos. Es decir, ustedes deben graficarme con regla y compás. Debe graficarme con regla y compás 4 polígonos regulares. ¿Cuáles? Los que quieran. 4 polígonos regulares. Listo. Y ahí en la gráfica debe estar cómo lo construyó, porque tienen que armar planos cartesianos, tienen que construir circunferencias para algunos casos, jugar con el compás. Bueno, ahí debe estar marcado todo en cada uno de los ejemplos. Y un trapezoide simétrico. Y cómo construir con regla y compás un trapezoide simétrico. Y me dan un ejemplo. Excelente. ¿Listo? Y me dan un ejemplito. Ojo, tienen 15 días para eso. 15 días. Tienen suficiente tiempo para consultar y para hacerme eso bien bonito. Bien hechecito. ¿Alguna duda con la tarea? No, No, señor.
Bueno. Seguimos con esta vaina de polígonos. Seguimos con esta vaina de polígonos. Seguimos con esta vaina de polígonos. Entonces vamos a hablar ahorita de circunferencia y círculo. Circunferencia y círculo. Circunferencia y círculo. Dice que la circunferencia es un conjunto de todos los puntos del plano que están en la misma distancia de otro punto llamado centro. Y el círculo es el conjunto de puntos interiores de una circunferencia. Sí, de una circunferencia. Entonces, ojo, no me confundan los dos conceptos. ¿Sí? Dice, la circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de otro punto llamado centro. Quiere decir que la circunferencia, ¿sí?, en este gráfico que yo tengo acá, ¿sí?, es el contorno, es la frontera de la figura, ¿sí? Es la frontera de la figura. ¿Por qué digo eso? Porque si aquí tengo mi centro, cualquier punto que yo tome a esa frontera va a tener la misma distancia, ¿sí? Cualquier punto que yo tome va a estar exactamente a la misma distancia. ¿Sí es claro ese concepto? Sí, señor. No sé por qué hay algunos que se me salieron de la pantalla. Por ejemplo, el señor Arenas no está en cámara. Tengo los audífonos puestos de saber que está pensando Sí, una cosa. el hecho de que esté en audífonos puestos y yo no lo vea en cámara lo puedo tomar como fuga. Igual que el señor Muñoz tampoco está en cámara. ¿Ve? En la evaluación de estos hablamos, en la evaluación de esta vaina hablamos. Entonces, ¿Sí yo cuenta como fuga? sí, señor, nos lo dijo el señor coordinador académico, fuga virtual, en que usted no lo vea en la cámara. Entonces ya sabe. Y si alguien se me fuga, pues lo saco de la clase, y si lo saco de la clase por este medio, ya no podrá volver a entrar a este medio. Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces ojo con eso. ¿La circunferencia qué es? El contorno de esa figura. Entonces, ahí están. Listo. ¿Y qué es el círculo? Lo que está por dentro, lo que está de color verde. Todo lo que está de color verde es el círculo. Entonces, la frontera es la circunferencia y lo que está por dentro es el círculo. ¿Listo? Ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle. Que uno habla de circunferencia y de círculo, pero desde el punto de vista de la definición son cosas distintas, que hacen parte de una sola cosa, sí, pero en cuestión de definición son cosas distintas. Entonces, ojo con ese detalle. Ahora, en una circunferencia se identifican los siguientes elementos. Se identifican los siguientes elementos. Y ojo, que estoy hablando de una circunferencia, no de un círculo. ¿Listo? Entonces, ahí tengo una circunferencia. Tengo un contorno de una figura redonda. ¿Sí? De una figura redonda. ¿Listo? Entonces, el centro, dice punto del cual equidistan todos los puntos de la circunferencia. Entonces, ¿cuál es el centro? Para esta señora, por ejemplo, el centro es acá, el punto P. ¿Sí o no? Sí. Ese es el centro. Exacto. ¿Sí? Ese es el centro. Y se lo pongo acá para que el señor Naranjo lo mire. Centro. Listo. Entonces, ese es el centro. Listo. Ay, señor Arenas. ¿Lo pongo a cantar? No, qué pena, se me prende mucho. El radio. Dice, segmento cuyo punto extremo son el centro y un punto de la circunferencia. ¿Sí? Y aquí está escrito, o está dibujado cuál es el centro. ¿Sí? Este punto, por ejemplo, estos dos puntos. ¿Sí? ¿Sí? Dice, perdón, el radio. Desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Aquí puedo tener otro radio, de aquí a acá. ¿Sí? Entonces, ahí tengo el radio. Ahí tengo el radio. Radio de la circunferencia.
Listo, el radio. Siguiente característica. Cuerda. Dice segmento cuyos puntos extremos son 2 puntos de la circunferencia. Entonces, lo que voy a hacer acá. Voy a coger en esta circunferencia, voy a trazar, voy a dibujar una recta de color azul. Por ejemplo, entre este punto y este punto. ¿Sí? Entonces voy a llamar este punto, lo voy a llamar por decir algo A. Y este otro punto lo voy a llamar por decir algo B. Listo. Por decir algo B. Listo. Entonces tengo un segmento de recta, porque es un pedazo de recta, que me une 2 puntos de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la cuerda? La cuerda será la semirrecta AB. AB. Esa será la cuerda. ¿Listo? Entonces la voy a colocar acá, con rojito, aquí se la va a señalar, y le voy a colocar acá, cuerda. Cuerda. Esa es la cuerda. ¿Listo? La cuerda. Siguiente dato. Diámetro. Dice, cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. ¿Sí? Que pasa por el centro de la circunferencia. Quiere decir que como es una cuerda, entonces debe marcarme exactamente de un punto a otro punto, pasando exactamente por el centro de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, voy a trazar una cuerda y voy a trazarla de acá, pasando por el centro de la circunferencia hasta acá. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un diámetro. ¿Sí? Que normalmente uno de geometría dice que el triángulo, que el diámetro, esta lineecita es el diámetro, es 2 veces el radio. ¿Sí? Es 2 veces el radio. Diámetro. Diámetro. Uy. Ave María. Diámetro. Listo. Ahí está el diámetro. Siguiente característica. El arco. Dice, parte de la circunferencia comprendida entre 2 puntos de esta. Ahora, ojo con esto. Miren el punto A, miren el punto B. ¿Sí? Ya sabemos que esa semirrecta me forma una cuerda. Pero el contorno de esos 2 puntos, ¿sí? Y estoy haciendo referencia a esto, el contorno, la frontera, lo que estoy rayando ahí, lo que estoy intentando rayar ahí, ¿sí? Eso es un arco. Eso es un arco. Y no me preste tanta atención, señor Arenas, ¿sí? Este señor es un arco, ¿sí? Arco. El arco de la circunferencia, ¿sí? El arco de la circunferencia. Y el último datico es la semicircunferencia. Dice que arco determinado por los 2 extremos del diámetro, ¿sí? Los 2 extremos del diámetro. Entonces, ojo, yo tengo aquí dibujado mi diámetro que está en color verdecito. ¿Sí? Una de esos 2 puntos, desde el punto de partida hasta el punto de llegada, únalo con una semicircunferencia. ¿Sí? Con una semicircunferencia. Por ejemplo, si yo tomo este punto y me voy y paso por el punto A, me perdonan ahí mi Alzheimer, y llego hasta acá. Esta partecita es una semicircunferencia, es decir, la mitad de una circunferencia. La mitad de una circunferencia. ¿Listo? Esa partecita es una semicircunferencia, la mitad de una circunferencia. ¿Sí? Igual, puedo tomarla por encima, puedo tomarla por debajo, puedo tomar este pedazo de arriba o puedo tomar el pedazo de abajo, como quiera. ¿Sí? Como quiera lo puede tomar. ¿Listo? ¿Sí es claro o alguna duda, señores? Es claro, es claro. Es claro. Es claro, es claro, es claro. Ojo con las partes de la circunferencia. Ojo con las partes de la circunferencia. Bueno, hasta ahí lo que tenía para explicar hoy. Recuerden que esa
esas diapositivas se las pongo ahorita más tardecito en Google Classroom y en mi página también para que lo tengan. Recuerden también que a partir de la otra semana por Meet nos estaremos viendo. Listo, muchachos, faltan 10 minuticos. Muchas gracias, profe. Faltan 10 Profe, que minuticos. descanse. Ahí le pago los minuticos. Ojo con el Día de la Madre. Espero que se porten como es este domingo con las mamás. Que descanse. Arenas, Sí, hoy. Buenas tardes, pues.